La entrada a la doctora Perrota y le pido un aplauso para ella. Gracias por venir, Doc. Gusto. Me voy a correr un poco de la luz. Buen día, yo soy médica hace 30 años y soy masajista hace 40. 38. Eso habla que pasé por varios momentos de acercamiento y de alejamiento de algunas cosas del masaje. ¿Y hacia dónde apunto? Hoy puedo decir que estoy de vuelta de algunas cosas y que me gusta transferir. Les voy a pedir que pongan su cerebro intelectual en marcha, porque esto es fisiología, son datos concretos. Voy a ir más o menos rápido, perdón, por una cuestión de tiempo. Esto es fácil de encontrar. Lo que traté de hacer es organizar, ábrete, César. Hay que no, hay encendido. Me parece que no está encendido. A ver si está acá. A ver, no estaba encendido. Ahí está. Porque voy a hablar de fisiología, que es una ciencia que abarca, que se nutre de otras ciencias para explicar la función de los seres vivos, de las células, del lugar más recóndito del organismo. Lo hace a través de la fisiología, la química. Voy a entrar un poquito en el pasillo de la química para meternos en el músculo. Pero también en estos años que llevo transfiriendo un poco esta pasión por el masaje y que se acerca gente divina, que terminan apasionados también, es preguntarme ¿cómo enseñamos? Por lo general lo hacemos desde este lugar que es más sencillo, que es, tengo un plan, un programa, lo hacemos, lo chequeamos y en todo caso hacemos ajustes. Esto lo podemos hacer en un taller, en una clase o en el devenir de un curso. Esto se puede complementar cuando la persona ya tiene una experiencia en esta tarea técnica y va a rehacer, va a volver a pensar y va a rearmar el plan. Pero en realidad el que más me gusta es este, que es complicado, que es cómo llevar una persona que es un novicio a una persona que se convierta en un experto. Experto es aquel que entiende lo que hace, le gusta lo que hace y es capaz de repensar lo que está haciendo para ver si lo que está haciendo es eficaz. Y como con los deportistas todo es distinto, la eficacia no siempre es tan clara. Entonces, los cuerpos, los seres humanos, los brazos de palanca, los metabolismos, la nutrición, la rehidratación, en el mismo equipo, los 11 que juegan no tienen una recuperación igual porque hacen distintas cosas, etc. Entonces, vení para acá. Entonces, desde la asociación, desde mi lugar de docente, porque yo dije, ahora sé, enseño, no hay nadie que me haya dicho, usted es profesora, no di ningún examen para esto, para otras cosas sí, pero lo interesante sería que los que damos clase, los que capacitamos a otros, pensemos cómo hacer todo este tránsito de práctica, reflexionar, planear, revisar, repensar y atravesar todas estas áreas para convertir a alguien en un experto. Esto está en Ciencias de la Educación, es muy interesante, me lo pasó una colega y amiga masajista que está estudiando antropología y desde la ciencia de la educación dice: vos vas a estar delante de gente que cada uno viene con su historia, con su formación, con sus conceptos y con su proyecto. Entonces, al ser todos distintos, bueno, esto que voy a tratar de transferir, quiero que sea desde el lugar de, vamos desde lo que todos conocemos, que es tocar,
la parte química. Espero que me salga bien. Las maniobras de masaje tienen un montón de nombres. Los puse en argentino. Está el exprimir, está el pretissage, etc. Los rozamientos. A mí me gusta más pensarlos en argentino porque lo puedo decir acá, en Bariloche, donde también trabajo. ¿Y con qué lo hacemos? Con los dedos, con los puños, con los nudillos, las palmas, los dorsos, los bordes externos. Y esto, lo más importante, los que llevamos más de 10 años haciendo masajes, tenemos que ahorrar el pulgar. Hay que usar toda la mano, el canto, el empuje desde el talón de la mano. Por favor, dejen el pulgar solo para las pinzas, porque el túnel carpiano es esta sombra que tenemos los masajistas. Y cuando dejamos descansar el pulgar, aunque haya ya un poco de retracción, se alivia, lo digo por experiencia. Las fricciones son distintas, pueden ser de distintas intensidades: apretar, empujar, exprimir, estirar. ¿Sobre qué lo hacemos? Sobre la piel, tejido celular subcutáneo, sobre un fantasmita que se llama líquido intersticial. Para hablar del líquido intersticial, que es el líquido que está entre las células, tenemos que hablar de homeostasis y de medio interno. La homeostasis, lo voy a decir cortito, es el término que usan los fisiólogos para describir que algo se queda en un equilibrio, pero no es un equilibrio quieto-quieto, tiene un rango. Por ejemplo, la glucemia tiene un rango de 70 a 106, pero si pasa de 126 es diabetes, cuando tomamos la glucemia en ayunas. Pero una persona que terminó de comer su plato de ravioles tiene 170 y a la media hora ya bajó. Entonces, esta homeostasis, este equilibrio, está mediado por un montón de mediadores, péptidos, hormonas, entre ellas la insulina, por hablar de una hormona que conocemos. Entonces, acá hay una frasecita que me remarqué para decirle: esto es en sangre. Para la absorción de la glucosa en el intestino, los alimentos se tienen que metabolizar a su mínima expresión. Por ejemplo, la glucosa, que tiene 6 carbonos, o puede entrar ella solita o por 2, que serían disacáridos, y para eso tiene un amigo, que es el fósforo, que la fosforila la agarra de los alimentos y la mete en la célula. Todo esto es un proceso químico. Agarren los libros. Hay otra cosa que vamos a hablar en el metabolismo energético. Las dos estrellas son la glucosa y el oxígeno. Bueno, el oxígeno nosotros lo captamos a través del aparato respiratorio, llega a los pulmones, va por la sangre, por los glóbulos rojos, y en realidad la respiración celular se hace en la mitocondria. Vuelvo al líquido extracelular. El líquido extracelular es nuestro amigo. Nosotros lo estamos exprimiendo, empujando todo el tiempo, con esas maniobras sencillas: exprimir, empujar, apretar. El líquido extracelular, por ejemplo, lo vemos en una persona que hizo un viaje largo, que tiene los tobillos hinchados. Lo vemos en una persona que está mucho tiempo parada, esto es para los masajistas comunes, y lo vemos también en una persona que hizo un esfuerzo donde tiene un brazo de palanca exigido, porque necesitó más líquido ahí, pero también la velocidad con que llegó el líquido ahí no es la misma velocidad con la que lo extrae. Bueno, todo esto se llama medio interno, estúdienlo, es muy interesante. Y en Wikipedia, por ejemplo, está sencillo. El medio interno tiene estos líquidos, que es el líquido extracelular, y en ese líquido se junta con la linfa. La linfa es un fluido complejo que tiene una parte de agua y que tiene una parte de sustancias. Entonces, se recupera a nivel capilar, en la terminal de las venas y las arterias están los capilares. Lo que hace es incorporarse a la circulación en la aurícula derecha, transporta metabolitos
sustancias grasas, linfocitos, linfocitos son glóbulos blancos, iones, sodio, potasio, etcétera, y proteínas. Por eso es tan como pastosita, tiene albúmina, es gruesa. La albúmina la conocemos todos, es la parte clara de los huevos. Bueno, y participa en la protección del organismo con el transporte de los glóbulos blancos y los macrófagos, que cuando uno se lastima, en la piel, en una parte de la piel, que es la hipodermis, están estos macrófagos que van y arman lo que se llama la inflamación, que tiene 4 características: rubor, dolor, tumor porque arma un chichón y calor. ¿Y quiénes hacen esto? Lo hace el líquido extracelular y todas unas señales que le llegan a la sangre que dice vamos a ir a armar un dique. También de ese dique, para frenar una lesión, están las plaquetas que arman el coágulo. Ese lugar donde está el chichón es líquido extracelular, ¿se entiende? Y parte de la linfa. Entonces, acá les voy a mostrar un capilar linfático, una arteria, el capilar venoso, y la vena, que es el lugar por donde vuelve a la circulación general la sangre que ya es carboxigenada, que dejó el oxígeno en el lugar y se lleva el dióxido de carbono. Entonces, vuelvo a los gestos sencillos. Cuando encuentro un lugar donde creo que hay un edema, que lo siento más pastoso, como si fuera pasta dental, que hay que empujarlo y que queda marca, no aprieto, empujo, suave, ahí. No voy allá, voy ahí, solo en la parte superficial. Confío en que todos ustedes saben de esto. Y este mapa ya lo deben conocer, es el mapa del sistema linfático, porque el sistema circulatorio, arterial y venoso más o menos lo conocemos, pero el sistema linfático es como un fantasmita y es complejo, pero nosotros directa, con intención o sin intención, trabajamos todo el tiempo sobre el líquido extracelular y sobre la linfa. Bueno, el cuerpo está formado por células. Estas células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman aparatos y los aparatos forman sistemas. Por ejemplo, el sistema ósteo-artículo-muscular, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. No es un solo órgano. El sistema nervioso central es el cerebro, los ganglios de la base, el cerebelo, la glándula hipófisis. Todo eso está en el encéfalo. El sistema nervioso central, pero no es un solo órgano. Órgano es cerebro, cerebelo. ¿Se entiende? Estos son niveles de complejidad creciente que hay que adaptarse. Con el músculo y el hueso nos damos cuenta mejor, pero hay otros sistemas, por ejemplo, hoy día para metabolismo energético pensamos más en el sistema cardiorrespiratorio, no en el sistema respiratorio, los pulmones, la nariz, la tráquea y los bronquios y los alvéolos, más las venas y las arterias cardíacas y pulmonares y los ventrículos, las aurículas, el motor que es el corazón que lleva la sangre, 5 litros de sangre por minuto a todo el organismo. ¿Para qué se toma todo ese trabajo el organismo? Para llevar oxígeno. La supervivencia de las células se desarrolla y llevan a cabo las funciones cuando tienen a disposición en el medio interno, líquido extracelular, las concentraciones adecuadas de iones, sodio, potasio y todo lo demás, oxígeno, glucosa y diversos aminoácidos. Voy a hacer hincapié en que los aminoácidos están formados por carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. La glucosa es un hidrato de carbono, es agua, H2O y oxígeno, H2O y carbono. Este jueguito de carbono y los hidrógenos se lo voy a seguir haciendo como para que quede. Gracias.
Entonces, el oxígeno participa a nivel celular en la respiración oxidativa, interviene en los procesos aeróbicos. La glucosa forma parte del metabolismo energético, imprescindible para las funciones cerebrales. Si falta oxígeno y glucosa, minutos, segundos, hay daño a nivel neuronal. Es lo que vemos en las lesiones por ACV, etc. Entiende el trabajo físico. Acá el punto es, la glucosa, cuando se metaboliza, se llama glucólisis. Y el camino que lleva es el del piruvato dentro de la mitocondria. Si falta oxígeno a ese nivel celular, porque lo consumió en el trabajo físico que estaba haciendo, ¿dónde te fuiste? Si falta oxígeno acá, se transforma en ácido láctico. Estos dos amigos, el piruvato y el ácido láctico, no son ningunos enemigos, son los metabolitos. Ay, tengo dedos gordos. Vamos a apuntar bien. Son metabolitos de la glucólisis, o sea, de una molécula de glucosa de 6 carbonos que nos permitió hacer un trabajo físico. Y encima, este amigo, el ácido láctico, a nivel hígado y a nivel corazón, el músculo cardíaco, lo utiliza como combustible. Entonces, algunos estudiosos del trabajo físico dicen que en realidad la fatiga muscular y los calambres no están producidos por el ácido láctico en sí, porque tiene una velocidad de recambio y no se acumula de una determinada manera, y hay algunos químicos que pueden medir el lactato y la velocidad de recambio, y entonces los entrenamientos se hacen pensando en eso, y la renutrición y la rehidratación del deportista se hacen pensando en el recambio del ácido láctico. Entonces dice, entonces el ácido láctico no era tan malo. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando, y con lo que los masajistas trabajamos, es con los iones hidrógenos, que es lo que se libera cuando el piruvato pasa a ácido láctico. Esto lo van a ver en un dibujito muy lindo que se llama ciclo de Krebs. Los aminoácidos, la incorporación alimentaria de aminoácidos, hace que el nitrógeno, estoy hablando de carbono, oxígeno, hidrógeno, y en los aminoácidos aparece un ion más que es el nitrógeno, que arma estructuras más complejas que los hidratos de carbono, que son solo carbono y agua. Las estructuras complejas son de soporte, como el músculo, los tendones, los ligamentos, y son de defensa, como las inmunoglobulinas, las estructurales y de función, como el músculo, las de transporte de oxígeno, como la hemoglobina, ya, no lo toco más, como la hemoglobina, y del transporte de sustancias, porque para viajar las hormonas y algunos alimentos necesitan agarrarse de un carrito que es la albúmina. Si ustedes ven en los análisis de sangre, va a haber una cosa que se llama proteínas, y esa proteína, que está entre 6 y 7 y algo, está desdoblada en dos, que es globinas y albúmina. Se las presento. Las globinas son las inmunoglobulinas, que si hay algo que no está bien te dicen, hay una corrida en la franja de las gamas, o en la franja de las beta globulinas, y ahí hay que ponerse preocupado. Pero si está en equilibrio albúminas y globulinas y el número está bien, es uno de los patrones para medir nutrición infantil, por ejemplo. Un pibe puede estar flaco, pero si tiene estos como corresponde, hierro y proteínas, lo miramos, lo alimentamos, lo estimulamos, pero no lo atosigamos de comida, digamos. Vieron que hay momentos que los pibes no quieren comer, bueno, ahí interviene saber esto.
Armé esta porque el azúcar se llama de muchas maneras. Se llama hidratos de carbono, se llama carbohidratos y se llama glúcidos. En medicina usamos bastante la palabra glúcidos. Los hidratos de carbono, alimentos, se encuentran casi exclusivamente en alimentos de origen vegetal. Constituyen uno de los 3 principales grupos químicos que forman la materia orgánica. Nosotros somos materia orgánica, junto con las grasas y las proteínas. Somos materia orgánica, alma y todo lo demás. Los componentes químicos de estas 3 estructuras elementales son lo que dijimos recién: carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. Y la combinación posible con todos los minerales del planeta. Se combina con el fósforo, se combina con el azufre. Hay en termalismo, después les voy a hablar, si queda tiempo, un poco de las aguas termales de Copahue. Hay mucho azufre ahí, es un mineral reparador. Y vamos a encontrar que se une, que está en un montón de proteínas importantísimas, como por ejemplo la que fija la doble cadena del ADN, o una que se llama ubiquitina, que ubica el error en una síntesis de proteínas. No voy a hablar más difícil. Estas combinaciones, y la variación de estos elementos con sus combinaciones en sus estados: líquido, sólido y gaseoso. ¿Cuál es el gas que más conocemos? El dióxido de carbono, CO2, que se libera rápidamente cuando entra oxígeno en el pulmón y sale dióxido de carbono. O la forma líquida, que es el agua, que es H2O. Bueno, ahí está, se lo aprenden. Tienen que saber la fórmula de la glucosa, que tiene 6 carbonos, porque cuando la glucosa se divide en 2 en la glucólisis, que arma el metabolismo energético y produce trabajo muscular, arma 2 ácidos de 3 carbonos, que son el ácido pirúvico, que puede pasar a láctico. Esta es pregunta de examen, aquella. Este paseo que les muestro es: la materia orgánica sería la glucosa, el oxígeno, este camioncito me trae oxígeno. La gran fábrica es la mitocondria, que lo que hace es la respiración celular. Ahí es donde se producen los metabolitos que van a dar alta energía. ATP se convierte en ADP, se vuelve a remetabolizar. Disculpen los profes si por hablar rápido salteo alguna cosa. Nuestro amigo con carita de loco nos dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una aventura, un desafío, una oportunidad de penetrar en el maravilloso mundo del saber. Este es parte del maravilloso mundo del saber, donde habla del metabolismo del ácido láctico. Sáquenle foto, bájenlo de internet, estudienlo. Y acá les muestro nuestra amiga la mitocondria, que trabaja. Una de las hipótesis del rendimiento y del efecto del entrenamiento en los deportistas es que tendrían en su masa muscular más mitocondrias. Maradona nunca se dejó hacer en su mejor momento una biopsia muscular, porque anda a dejar de hacer que te pinchen y te saquen un cachito de músculo, pero lo cierto es que esta es una de las hipótesis. Y una disgresión vegetal. ¿Por qué decimos siempre que el alcohol son calorías vacías? De la fermentación de la glucosa, de los azúcares, del vino, de la uva, del choclo que sale la chicha, de esa fermentación sale una molécula que es el alcohol etílico, que tiene 2 carbonos. Si nos acordamos que la molécula de azúcar tenía 6 carbonos y este tiene 2, el que se va en forma de gas. Si uno pone una fruta a fermentar con azúcar, cuando hace el primer destape sale una burbujita, o ve la burbujita en la botella.
Pero esto no es un alimento, no le resulta un alimento a la célula muscular. ¿Se entiende? Porque tengo algunos masajistas y algunos deportistas que son un poquito borrachos, entonces tuve que explicarles. El ácido láctico entra en el ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos y regenera, pone 3 carbonos, que es justito la mitad de la glucosa. Espero que no se los digo más. Y acá otra cuestión teórica, que es no confundir hidratos de carbono con hidrocarburos. El hidrato de carbono es agua y carbono, tiene oxígeno. El hidrocarburo, que es piedra, petróleo, etcétera, es carbono e hidrógeno, nada más. No es sustancia orgánica. Es producto de la degradación a través de miles de años de sustancia orgánica, pero no es sustancia orgánica, no es alimento. Y a veces en los exámenes me ha aparecido la palabra hidrocarburo y les quiero pegar. Bueno, ¿sobre qué masajeamos? Volvemos. Sobre la piel, sus capas, invocando al celular subcutáneo, el líquido extracelular, e invocando a los músculos, porque no los tocamos directo. Directo solo tocamos la piel. Y la piel es un tejido complejo, que tiene un origen embriológico, y ahí metí otra de las ciencias que forman parte del entender la fisiología, que es el origen embriológico de las 2 capas superficiales de la piel es ectodermo, la parte más superficial, a la que le ponemos protector solar. Y la parte hipodérmica, ahí abajo, o subdermis, y esta otra que es la fascia profunda, ¿dónde están los vasos? ¿Dónde están los receptores de presión, de calor, de todo lo demás? Es el tejido celular subcutáneo. ¿Dónde están los adipocitos? ¿Dónde se regula la temperatura? Porque estos vasos, si hace calor, se vasodilatan y entonces sale, no hay poros, hay glándulas donde sale la transpiración y donde si hay mucho calor el organismo la piel hace de refrigerante y hay una perspiración insensible por fuera de estas que son las glándulas sudoríparas. Y esto lo tengo que saber porque cuando un deportista está haciendo deporte no transpira solamente por las glándulas y tiene que recuperar agua antes de hacerse el masaje, porque si no estamos trabajando en una situación metabólica poco conveniente. Entonces, piel, dermis, subdermis, hipodermis o celular subcutáneo, donde están glándulas, receptores y grasa. La grasa también hace de abrigo y la fascia, el tejido celular subcutáneo, la fascia profunda, son de otra estirpe embriológica que es el mesodermo. El mesodermo del que también deriva el músculo, el hueso y las articulaciones. Entonces, estructuras que son del mismo origen pueden intercambiar y hacer trama. Acuérdense de esto. Esto es hueso, esto es músculo, esto es trama. El hueso, la parte del hueso donde se arma trama es el periósteo. Trama. Esto es lo que quiere decir inserción. No hay un tarugo que hace así. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Bueno, entonces, pasamos de la piel. La piel es el tejido celular y el tejido celular subcutáneo, las glándulas y los pelos y las uñas, que son parte de la protección, forman el sistema tegumentario. En una persona de unos 70 kilos, este sistema tegumentario pesa aproximadamente 3 a 5 kilos y tiene 2 metros cuadrados de superficie. Es nuestro órgano más complejo y además se comporta como una glándula que emite señales en forma de hormonas o en forma de otros emisores. Por ejemplo, la histamina, que da vasodilatación. Se comporta como glándula
Endocrina porque manda señales para adentro, exócrina porque manda sustancias para afuera como la grasa, la cera de la glándula sebácea y agua, y parácrina porque le avisa al de al lado qué es lo que está pasando. Endocrina, parácrina, exócrina. Y las funciones son envolver, proteger, regular la temperatura e informar. De estos toques sencillos que hablamos al principio, la exploramos con frotes suaves, pasando el aceite. Este es el primer toque. Los españoles hablan de toque neurocutáneo, aquello que vulgarmente decimos caricia, que no está bien decir caricia en un masaje. Ellos lo llaman, me gusta mucho este neurocutáneo, porque el neurocutáneo informa. ¿Qué informa? Bienestar. ¿Se entiende? Bueno. Y entonces, a esta sáquenle foto también. Los efectos que produce el masaje sobre la piel son larguísimos. Hay un primer efecto cuando la fricción es más fuerte, vasodilatación e hiperemia local. Hay liberación de histamina, que se comportaría como un neurotransmisor. La histamina es la que arma la roncha en la alergia. Entonces, ¿y por qué? Porque abre los capilares creyendo que ahí hay una noxa. Toma un polen o lo que sea como algo que es un enemigo. Lo pienso más fácil a nivel de la nariz. Aspiro el polen de las flores y al ratito tengo, por vasodilatación, rinitis vasodilatadora, una gotita de agua que cae. Esto sería mediado por la histamina. Hay un montón de otras cosas más. Esta absorción de los cuerpos grasos es lo que nosotros decimos, se absorbió el aceite que usamos para el masaje o se absorbió la crema. Hay una pequeñísima absorción porque la piel es un órgano muy selectivo, no entra todo lo que queremos ni todo lo que está disponible. Por ejemplo, me meto en el mar y de tanta sal que tiene el mar, el agua salada u otras aguas saladas, tenemos esto que son los pulpejos en forma de pasita de uva, que es una deshidratación. Esto es una señal de deshidratación. Esa célula, ese sector de la piel, porque todos los sectores de la piel no son iguales, esas células son permeables. ¿Qué pasó? Perdió agua. Por ahí no la perdió hacia afuera, sino que se reabsorbió, pero no está ahí en ese lugar. Hablamos del sistema nervioso central, tiene medios reflejos, se comunica, los receptores que están en la hipodermis comunican todas estas cosas. ¿Dónde estás? Las terminaciones nerviosas libres dan sensibilidad dolorosa. Las terminales de Ruffini son los sensores de calor y receptores de frío. Pero hay una cosa que es la sensación de dolor agradable, que es cuando un toque, el primer toque, el segundo toque, es sentido como agresivo y después, o fuerte, y después se acostumbra. Porque estos receptores a un toque repetido hacen acostumbramiento. Si no, no podríamos masajear porque la persona estaría defendiéndose todo el tiempo. Bueno, pasamos de la dermis, o de la piel, de origen ectodérmico a lo profundo, origen embrionario mesodermo, sus dos estructuras, la hipodermis y el tejido celular subcutáneo, la fascia profunda. Esto es un repaso de los gestos sencillos de frotar, apretar y el pretizar. Uy, me quedó chiquita. Bueno, basándonos en el tema del origen embriológico, pasamos a un plano más profundo del mesodermo, que son los músculos, las articulaciones, los huesos y las fascias.
agregué esta diapo porque siempre nos olvidamos de la sangre. En realidad nosotros trabajamos mucho con la sangre. La empujamos, la llamamos a un lugar y no tenemos mucha idea de qué está pasando ahí. Al que más invocamos es al glóbulo rojo. El glóbulo rojo es una célula altísimamente diferenciada, tanto que dejó en el camino de su evolución el núcleo, para poder atravesar los lugares más pequeñísimos para llevar oxígeno. Esto es un dato bastante importante porque el oxígeno llega a todos lados. Y donde no llega hay problemas, hay infartos, etc. Bueno, esa se la dejo, sáquenle foto y pasamos. Mientras le digo que en una persona de 80 kilos hay aproximadamente 5 litros de sangre que el corazón hace pasar en las contracciones y se llama volumen minuto. 5 litros de sangre por minuto pasan por el ventrículo izquierdo y por todo el árbol arterial. Y hay un eje neurológico. Esto está pensado para el sprint, para cuando uno tiene que hacer una adaptación, para cuando tiene que moverse. Avísame cuando estoy... Bueno. Del total. Doc, te hago una preguntita. Sí. Hay muchos que dicen, cuando estoy boca abajo me estás haciendo masaje, me congestiono muchísimo, relacionándolo con el tema de los 5 litros que mencionaba recién, para darle más una explicación. No, tiene más que ver con la fisiología de la mucosa respiratoria. La mucosa respiratoria es una esponja. La mucosa respiratoria tiene la capacidad porque tiene inmunoglobulinas en su lugar, en su estructura, la inmunoglobulina A secretoria, que es de defensa, tiene muchos linfocitos y tiene sustancias histaminosímiles que tienen que ver con la vasodilatación. La mucosa respiratoria, la mucosa digestiva, sobre todo la intestinal, tienen a cargo diferenciar lo que va a entrar de lo que no va a entrar, lo que es asimilable de lo que no. Entonces, cuando esto es para ponernos en situación, después voy a esto que me dijiste. Cuando una persona respira o cuando comemos, hay un screening, un filtrado a través de las cilias de la mucosa respiratoria de lo que no tiene que entrar. Y lo que no tienen que entrar son pólenes al alvéolo, al kilometraje que tiene que recorrer el oxígeno o el aire inspirado desde la nariz hasta el alvéolo. Hay un montón de filtros. En los bronquios, el filtro es una sustancia que se llama moco, que está hecha por mucopolisacáridos ácidos sulfatados, que es una proteína complejísima que tiene una porción de agua, una porción de proteína y una porción de sacáridos, que son azúcares. Por eso no son tan feos. Pero esos mucopolisacáridos sirven para atrapar partículas pequeñísimas. Entonces, esas partículas pequeñas no tienen que llegar al alvéolo, que el alvéolo es una estructura donde se va a hacer la hematosis, que es entra oxígeno, sale dióxido de carbono. Tiene que estar súper estéril, no tiene que haber nada ahí. Ojo, los que fuman, capítulo aparte. Bueno, entonces, ese aire inspirado es filtrado. Esa mucosa respiratoria tiene una estructura. La estructura puede estar más engrosada, menos engrosada si la persona tiene algo de alérgico en su gen. Y hay cosas que son muy vasodilatadoras. Una es la posición. Te pones cabeza abajo, te llega más sangre a esa esponja, no hay
esfínteres, porque si no, por ejemplo en el lagrimal hay esfínteres, no se te escapan las lágrimas. Las lágrimas tienen una concentración de proteínas que hacen que se queden dentro del ojo. Cuando están más acuosas, salen. Entonces, la posición es una. Cuando sí se queja de eso, ponelo de costado. No es porque se queje, sino porque te presentan la curiosidad para uno poder explicarlo. Va a pasar que en esa posición, sobre todo si trabajan con agujero, está apretado justo para que le llegue más sangre a ese lugar. Y entonces, como no hay esfínteres, va a drenar. Se llama rinitis vasomotora. Hay otras que son rinitis alérgicas, que tienen que ver con el diálogo con el medio interno. Y aprovecho para decir que a nivel del intestino hay otro diálogo con el medio externo, que es que los alimentos entran por la boca, se metabolizan en parte con la saliva, con los jugos gástricos, con los distintos jugos del tubo digestivo, para entrar al cuerpo como su mínima expresión. Nosotros nos comemos un cacho de carne así y se va a ir desdoblando en aminoácidos o en péptidos, que son 2 o 3 aminoácidos. No va a entrar la carne entera. No va a entrar el grano de choclo entero, va a entrar una parte, porque encima el choclo tiene celulosa, la celulosa no entra. Y además, para los vegetarianos, nosotros no tenemos la capacidad de convertir el vegetal en músculo, como tienen las vacas y los caballos. Entonces, a veces está faltando un nutriente, en los que se fatigan mucho, hay que ver si no están anémicos. Por eso en este grupo multidisciplinario del que hablaste, el nutricionista es importante. Pero lo de la nariz es... Bueno, esto lo miran ustedes por su cuenta. Bueno, pasamos a plano muscular. Llegamos al plano muscular. Todo esto ustedes lo vieron alguna vez, el tema de la integración con el sistema nervioso, cómo se produce el movimiento, los acoples de actina y miosina, etc. El plano muscular lo trabajamos en dirección de las fibras, en masaje profundo. Poniendo apoyo en los reparos óseos, como por ejemplo en las apófisis espinosa, y yendo a otro reparo óseo, en el caso de los romboides, que es el borde interno del omóplato. Pero hay una técnica que usamos mucho en masaje deportivo, que es el transverso, que es una vez que lo estiramos, que fuimos en dirección de las fibras, lo atravesamos. Pero atravesamos no todos los músculos, atravesamos el lugar donde encontramos conflicto. ¿Quién no encuentra conflicto en el ángulo del angular del omóplato, en el supraespinoso, en los redondos, en el sector superior del gemelo externo? Atravesamos los grupos musculares que vale la pena, porque si no es pura piña y no hace falta. Más de lo mismo. Bueno, acá vuelvo a la parte metabólica, los tipos de ejercicios, quiero llegar a una parte. En masaje deportivo, la técnica que nosotros usamos es masaje profundo. Este es un profe, un entrenador de atletismo en Bariloche, en la pistita de atletismo de allá, un día de nieve. Ahí están puestos en juegos un montón de circuitos metabólicos que están como un poquito por encima de un atleta que entrena acá en Mar del Plata. ¿Por qué? Porque tiene que tener un quantum de energía más o estar adaptado a trabajar en frío. Las personas van así abrigadas y después, si están entre 8 o 10 grados, trabajan en shortcito, porque hacen esa adaptación, a tal punto que hay lugares donde hay deportistas, grupos, como los grandes equipos de fútbol, que van a entrenar. Yo estuve haciendo una pasantía en Italia, en Padova, van a entrenar a lugares de altura donde hay termas, la combinación perfecta. Hay distintos tipos de gestos deportivos, de esto habló el doc.
Hay que saberse de memoria, como el número de tu DNI, la teoría de la contracción muscular. Los libros con los que yo estudio tienen que ver con la fisiología del movimiento, las bases del movimiento humano. A mí me gustan los libros, pero todas estas cosas más fácil se consiguen en internet. Quiero mostrarle este. Y nos dijo Walter que el masaje deportivo duele, es verdad, en transverso profundo. Y cuando usás para eliminar fibrosis la técnica de Siria, duele más. Pero hay que saber. Bueno, me quedan 5 minutos para pasar unas fotos de la recuperación de termas. La paso en 5 minutos. 5,2 minutos. Bien. Estamos generosos hoy. Entonces la otra charla, yo trabajé muchos años en las termas de Copahue, en el norte de Neuquén, a 2000 metros de altura, es un volcán. No se lo pierdan, es una experiencia distinta para los que vivimos siempre en el llano. Ay, cómo estoy de perfil. Me da cosa verme. Bien, aguas y fangos volcánicos, esto va rápido. Hay que saber del circuito del agua. El agua, fisiología de la tierra. El agua entra, el agua meteórica, de lluvia, de nieve, entra, se aloja en unas capas. Esas capas en el planeta tienen lugares donde se quedan, porque por suerte hay unos platos de arcilla que las sostienen y que son un poco grandes. Por ejemplo, este viene desde el Mato Grosso hasta el norte de Uruguay. Ahí están las termas de Arapey, acá están las termas de Entre Ríos. En el planeta no hay fronteras. Esta es la fisiología, por ejemplo, el acuífero Puelches, acá en la provincia de Buenos Aires, se explica por qué tenemos una gran depresión y por qué hay aguas saladas de superficie. Chan, chan, chan. Este es el DNI de un agua termal donde se mide la acidez en forma de pH y los minerales disueltos. Y están, por ejemplo, en las termas de Copahue está toda la tabla de Mendeleev. Los que alguna vez estudiaron químicas saben de qué se trata. En los seres humanos la usamos a temperatura humana. La usamos en diatermia cuando queremos hacer calor-frío, hacerte baño de calor, baño de frío, sobre todo en recuperación deportiva o cuando hay inflamación. Esto es Copahue. Hay un volcán que tiene un cráter y en el cráter hay una laguna, son pocos los cráteres que tienen laguna. Esa laguna tiene un pH 1 que es como la lavandina. En el borde del cráter hay un glaciar, o sea, es un volcán de bajo nivel de temperatura. Este glaciar tiene como unas obleitas, o sea, tiene miles de años. Y usamos este agua diluida, pero además, en Copahue mismo, en una aldea que queda a un poco de ahí, hay unas fumarolas. Fumarolas son unos agujeros en la tierra donde hierve agua y se arma fango. Pero además, allá está la Laguna Verde. Son dos. Después de ese muro, todo esto es la Laguna Sulfurosa. Estas funcionan como piletas de maduración. Esta es la Laguna del Chancho. Laguna del Chancho pH 2. Mineralizada. Esta es más o menos prima hermana de esta, pero está en un pH 5, tiene más carbonato de calcio, y aquella que es verde porque tiene algas. Está en una temperatura de 20-25 grados, si no hay viento en el verano se puede usar para hacer aquagym, por ejemplo, y los corredores que hacen cosas en Copahue van y se ponen con el agüita acá para hacer recircular ese ion hidrógeno que les da la fatiga. La recirculación del agua se hace en este momento, hay toda esta nieve. Estas piletas son esto.
Y este es el techito del centro de balneoterapia, que está tapado de nieve. Esto a nivel anecdótico porque conocemos poco de la montaña. Y estas son las fumarolas, que son la forma original que encontraron unos científicos y unos geólogos que fueron a buscar uranio y se encontraron con esta maravilla, y entonces le sugirieron al gobernador de Neuquén y armaron el centro de la balneoterapia. Este es el fango que usamos, lo podemos también, es finito como la maicena, es una bentonita, una arcilla finita, finita, finita. Y entonces es muy agradable al tacto. Y ahí va bien. Y se usa así, en aplicaciones, en camillas. Y estos locos que se metieron hace poco, después de hacer una carrera que se llamó Copahue Extremo. También se usan en forma localizada cuando lo que queremos es trabajar tobillos, rodillas. Esta es una antigua foto de Copahue. Esta foto debe tener unos 60 años. Ya me voy. Eso es actividad volcánica. Ahí está la laguna del Chancho, y lo que le quería mostrar son estas dos diapos. Este es una biomecánica diferente, porque es en plano inclinado, con equipo y con frío. Estos tipos terminaron ahí y después le hicieron estos masajes. Esto es recuperación deportiva post esfuerzo inmediato, igual que el equipo de judo. Y este es un campeón sudamericano de esquí adaptado, es paralímpico. Él tiene una lesión medular que la sufrió a los 12 años, y lo que se le hace es inmersiones, fango, que me falta la foto, y rehabilitación en el centro de rehabilitación. Esto es el modo de aplicar los fangos, y lo nuevo es hacérselo a los chicos. Esta foto es importantísima. Usamos los fangos en la psoriasis, en una psoriasis de cuero cabelludo inflamatoria, una lesión extendida de años de duración, que a las 10 sesiones de fangoterapia y un complemento que es la fototerapia, este señor estuvo libre. A los 8 meses vino a hacerse un retoque, y al año fue a Copahue y se compró el fango y se lo hace solito. Entonces, hay una cosa que es lo exfoliante, que es sacar la capa externa, y otra cosa es el producto azufre trabajando con la inmunidad. Y además no es tóxico. En el consenso de psoriasis se lo considera a la balneoterapia como una terapia complementaria. Hay equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tomar un pequeño receso. Vamos a tomar un pequeño receso. Pueden visitar los stands. Queremos agradecer la presencia. Estamos mal de la garganta. Queremos agradecer la presencia de la gente de EWEN, Davico Casa, Eurosur, obviamente la asociación, y Cardate Podología. Pueden visitarlos, los dejamos en libertad por un ratito y volvemos a retomar en unos minutitos. Gracias.